buenas tardes. Bueno, en mi exposición de hoy vamos a abordar el tema del doping. Este tema ha sido muy censurado a través de la historia, ya que remonta en los tiempos de la antigüedad, digámoslo que alrededor de los años 3000 a.C., donde se usaban sustancias naturales para así conllevar al mejoramiento del rendimiento en las actividades y las labores que hacían las personas de este entonces. Entonces ya vemos que el doping son sustancias artificiales que cuando ingresan al cuerpo actúan de una forma que produce gran rendimiento a nivel físico, deportivo, relajación de músculos y conlleva esto a un mejoramiento en las actividades y tener resultados óptimos en las competencias, deportes de alto rendimiento, fisicoculturistas, ya sea Juegos Olímpicos o todas aquellas maratones y actividades donde se exige cierta energía, cierto valor para poder terminar aquellas etapas donde digamos que el deportista sufre un desgaste en su cuerpo a nivel muscular, a nivel de su mente, y esto lo conlleva a tener un estado de relajación, de altera el sistema nervioso central, y es allí donde entran las organizaciones todo el tema investigativo, el tema de TECs. Entonces ha sido un tema muy complejo acerca de en las federaciones que rigen y regulan todo este tema altamente, digámoslo así, que ha sido muy criticado, ha sido abordado de forma donde han dejado a un deportista de alto valor, alto deportistas que representan la élite del deporte de algún equipo, lo han dejado como censurado, como menospreciado, digámoslo de esta forma. Es allí donde han ido que acudir a tribunales, donde han sido sentenciados, donde sus carreras se han visto afectadas por todo este tema, estas regulaciones. Y bueno, entonces decíamos que a través de la historia ha sido usada muchos años. También en los vikingos eran utilizados en plantas y en extractos donde aquellas personas les daban mucha fuerza y enérgicamente rendían mucho. Entonces tenemos que los orígenes entre anfetaminas y anabolizantes. Esto se dio, el primer caso de doping que fue muy nombrado fue en la tercera presentación de los Juegos Olímpicos, donde uno de los deportistas que iba a correr una maratón, el señor Thomas Hicks, que ganó una medalla de prueba de maratón, dio positivo a un test de doping, donde él hizo conocer que uno de sus equipo de sus compañeros le había suministrado un trago de coñac y 1 milímetro de una sustancia llamada estricnina, que es un potente estimulador del sistema nervioso. Entonces fue ahí que empezaron las investigaciones, las regulaciones a este nivel deportivo, y a través de la historia y todo ese tema, entonces ha sido muy altamente regulado. Eh, Hay muchas clases de doping. Eh, la Agencia Mundial de Antidopaje establece una lista de sustancias prohibidas en varios grupos diferentes y para cada tipo de deporte, digámoslo así. Entonces hay entre unas que son utilizadas más, digámoslo, en competencia de rendimiento, como hay otras que son como más estimulantes. Uno de los mayores tipos de dopaje es los anabolizantes,
los esteroides anabólicos, que son versiones sintéticas de testosterona, la principal hormona sexual del género masculino, ¿cierto? Allí lo emplean para mejorar el rendimiento, se puede consumir por vía oral, por geles o por inyecciones. Este tema del anabolizante es muy utilizado deportivamente en los gimnasios, en personas que practican eh, altos pesos, niveles de masa muscular muy grandes. Entonces, en este tipo de ambientes deportivos es muy común utilizar este tipo de sustancias. Las hormonas de sangre también ayudan a perder peso, pero cuidan lo que es el músculo, y también se pueden consumir de forma oral y vía intravenosa. Los diuréticos, digamos lo que también son píldoras de agua, son utilizados como unas sustancias, estas son altamente prohibidas, pues reduce la concentración de otros medicamentos en la orina y así desvirtuar de los controles. Entonces digamos lo que este es uno de los más usados en el gremio deportivo, ya que cuando va a ser prueba, va a ser en un test, tienen que hacer unas investigaciones como más profundas para determinar si el deportista realmente está dopado en ese momento. Dopaje genético, que altera el material genético y así contribuye a un alto rendimiento del atleta. También consiste en transferir genéticamente células naturales del organismo de destino y potencializar su capacidad. Tenemos los estimulantes. Estos estimulantes, digamos lo que son una de las sustancias más criticadas, ya que en ellos encontramos el grupo de la cocaína, la cafeína, las anfetaminas, la efedrina, y sirve para multiplicar la sensación de alerta, para que aquellas personas se sientan con mejor rendimiento intelectual y también potencian mucha energía. Y lo que hacen es alterar el síndrome del cansancio. Entonces, al tener tanta energía, la persona que ingiere este tipo de sustancias requiere, eh, pues tiene eh, mucha, digámoslo así, que termina sus pruebas con mucha rapidez o muy bajito, pues digámoslo así, en el tema del cansancio. Los cannabinoides son sustancias consideradas del THC. La que regula esto, la federación y los que controlan esto, que es la AMA, entonces dice que es un componente psicoactivo del cannabis. Al ser, digámoslo así, una parte muy natural, es altamente adictivo y muy usado para, para que los deportistas tengan también un bloqueamiento en el sistema nervioso central. Y por último tenemos los glucocorticoides, que hacen referencia a los antiinflamatorios y tratar como el asma, el dolor y aquello que conlleva a un desgaste significativo en el sistema respiratorio. Entonces ya vemos que el tema del doping ha sido un tema altamente, digámoslo así, periodísticamente y en los medios ha sido tratado de forma muy como despecta a las personas que lo utilizan. Ha habido muchos casos de deportistas que han sido vetados de sus equipos o que los han retirado de ciertas pruebas, ciclistas que hace poco dio pues uno de los casos más mentados. Entonces, digamos lo que en este ámbito se manejan muchas sustancias, pero como no es algo que se salga tanto a la luz pública, se manejan muy bajos perfiles acerca de estas sustancias y cada vez han
mejorado más la forma en regular este tipo de, de doping y, y cada vez hay más alta tecnología para detectar nuevas sustancias y todo lo que rige en este mundo del doping. Entonces es así pues como los deportistas en medida se exigen más cuando van a competencias y se preparan más a nivel mental, a nivel físico, a nivel eh, de sus músculos, de su cuerpo, que realmente esté allí enfocado en la actividad que va a realizar, ya que hay un sinnúmero y fin de posibilidades de que pueda ser supervisado y puedan ser, digámoslo así, que si tienen sustancias puedan ser descubiertos prontamente. Entonces es así como un pequeño explicación y resumen acerca de estas sustancias que se usan, de cómo afecta el cuerpo, cómo da síndrome de abstinencia, síndrome de ansiedad, depresión. Entonces, para la salud física y mental de las personas que consumen esto, se han hecho sin número de campañas con el fin de preservar eh, la salud, de preservar la estabilidad emocional de los deportistas y que puedan tener unas mejoras en caso tal de que los hayan usado. Bueno, muchas gracias por la atención.